Sí, y en México somos muy dados, ¿no? A siempre buscar algo malo. Siempre nos vamos a quejar, siempre. Jugando fuera, viviendo fuera, te das cuenta de muchas cosas. Y ese famoso quinto partido, pues hay que cambiar la mentalidad de decir, como lo dije hace rato, lo más importante es ganar. Yo sabía que el Mundial era mi última oportunidad para poder cumplir este sueño de jugar en Europa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Estampados al Mundial, el nuevo y único podcast de Panini, que pues cada vez que lo mencionamos, caray, nos da una emoción total por lo que representa Panini para el Mundial, por lo que representa Panini para el fútbol. Y hoy me da muchísimo gusto poder estar con Pavel Pardo, el bebé, que es uno de los mejores futbolistas que ha tenido México en la historia. Unos centros espectaculares que seguimos extrañando en selección nacional. Pavel, gracias por tu tiempo y por estar en este podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, Nico. ¿Tú cómo estás? Pues al contrario, como tú dices, hablar de Panini pues es hablar de mucha historia, de álbumes, de cartitas, de intercambios, que por cierto, espero que me manden no solo uno, sino 4, porque tengo hijos, entonces espero que así sea. ¿No te los han dado todavía? Todavía no me han dado nada. No, bueno, tú tranquilo, confía en la gente de Panini porque álbum, Perfecto. caja, todo como debe de ser. Bueno, me parece bien. Pero a ver, Pavel, es algo aspiracional, ¿no? Digo, el formar parte de este proyecto, yo creo que para todos los involucrados es importantísimo. Y para un futbolista, el salir en el álbum del Mundial, o sea, cuando a ti te dicen, oye, estás en el álbum del Mundial de Francia 98, ¿cómo recibes esa noticia? ¿Quién te la da o cómo te enteras? Pues mira, honestamente, a ver, te soy sincero y muy abierto. Al principio como que no te das cuenta, ¿no? Como jugador. ¿Por qué? Porque a ver, tú estás metido en la preparación previa al mundial, ¿no? Y el álbum sale meses antes del mundial. Esa es la realidad. No es que sale un año antes, no, sale meses previo al mundial. Entonces, realmente muchas veces, digo, te lo digo abiertamente, en el 98, por ejemplo, nosotros nos tuvimos 2 meses que estuvimos fuera de México y ahí no te das cuenta hasta después. Yo realmente me di cuenta como yo creo que hasta años después que estaba el álbum y de repente venían siempre los cazautógrafos y te tenían, oye, fírmame aquí, fírmame acá. Y dices, ¿cómo? A ver, pues yo salí en este álbum y en este también, ni cuenta te das, honestamente, ¿no? Después, cuando pasas a ser parte o ser exjugador, pues te empiezas a dar cuenta la importancia o cuando estás chico, que había el álbum, pues siempre estabas con esa ilusión de coleccionar las cartitas. Entonces ahí es cuando realmente te das cuenta de toda la euforia que hay. Y de la magnitud que genera, No, porque sí, claro. es que pasa eso mucho, Pavel, porque no es el primero que lo dice, que muchas veces el futbolista está tan concentrado, tan en lo suyo, tan metido en, pues al final va a jugar un mundial, que es el sueño de todos, que no se dan cuenta de todo lo que gira alrededor, ¿no? De lo que pasa afuera y de la ilusión que se genera, ¿no? Pues es que es algo normal porque tu día a día, digamos, está enfocada al entrenamiento, al descanso y estás pues realmente preocupado en esa situación. No estás como obviamente los aficionados que están expectantes, que están eufóricos, que están esperando anheladamente el álbum, las cartitas, que me salga este jugador, que me salga tal jugador y el mundial. Entonces, yo lo viví ahora, por ejemplo, en el mundial de Rusia, bueno, ya Brasil un poco, y luego el de Rusia, donde pues obviamente te das cuenta de la magnitud,
lo que hacen los aficionados. Entonces dices, de verdad, pues no tienes idea, esa es la verdad. Como jugador, pues no tienes idea de lo que está pasando fuera. Y Pavel, tú llegas a la selección 22 años, muy joven, la verdad, en un proceso que fue raro porque hay cambio de técnico, llega la Puente, ¿no? Ya calificada la selección. ¿Recuerdas esa etapa de tu vida? Porque pues eras muy joven. Sí, exactamente, tenía 20 años. 20 años. 20 años. Cuando yo llego la historia es muy fácil. Jugamos Olimpiadas Atlanta 96 y de todo ese grupo, que fuimos más o menos como 7, 8, llegamos a la selección mayor. Y ahí esa transición, como dices, estaba Bora Milutinovic. Después no termina, bueno, más bien terminamos con Bora la parte de eliminatoria. Y previo, antes del Mundial, digamos, pues calificamos, que normalmente es un año antes, aproximadamente. Y ahí es cuando cambian de técnico. Y es cuando llega Manuel Lapuente. Y nosotros vivimos esa etapa o ese proyecto que veníamos, que era desde las Olimpiadas, y después llegó el Mundial. Entonces ahí estaba Cuauhtémoc, estaba Villa, estaba Duilio, Davino, Germán Villa, Paco Palencia, Jesús Arellano, estaba yo, Osvaldo Sánchez, Conejo Pérez, y por ahí se me escapan unos otros. Pues el Brody Campos, Luis Hernández, Peláez. Sí, pero ellos no, ellos son más grandes que nosotros. Ok. ¿no? Entonces ellos ya andan en los 50, entonces todavía nosotros andamos en 45 y a estos ya son más rucos, entonces, pero esta generación de lo que te digo de los más o menos 7, 8 que estuvimos en las Olimpiadas, después llegamos al Mundial del 98. Que ahorita lo que dices de Campos y García Aspe, Ramón Ramírez, ellos habían jugado el Mundial del 94. Sí. Que ahí sí, por ejemplo, yo como aficionado, pues yo los veía y me acuerdo perfecto el partido que se perdió con Bulgaria, llorando, pues obviamente porque México no había pasado, pero bueno, pues es parte de la historia y como aficionado. Y después llegas a la selección y ves que están ellos y son tus compañeros, pues imagínate. No, pero es que ese debe ser un shock, Pavel, difícil, porque tú llorabas porque eliminaron a la selección y los veías por la tele y después, 4 años, estás compartiendo un vestidor con ellos. O sea, ¿cómo asimilas eso a los 20 años? No, pues al principio, pues obviamente dices, wow, estás, a ver, hace tiempo atrás eran mis ídolos en el, ¿cómo se llama? En la televisión. Sí. Y hoy son mis compañeros y hoy comparto vestidor con ellos. Entonces, pues realmente digo, son dos partes donde sí es un shock, pero después, pues obviamente se pasa y ya es parte del, ¿cómo se llama? De lo que es el fútbol y de lo que es esta pasión y decir, hoy, este es mi compañero. Cuando yo lo estaba viendo por televisión, eran mis ídolos. Sí, sí, sí. Y cuando se da la lista para el Mundial, ¿tú ya sabías que ibas a estar en la lista? ¿Te lo imaginabas? ¿O fue...? ¿Cómo te dicen a ti como futbolista, vas a estar en el Mundial de Francia? No me acuerdo perfectamente cómo fue, pero siempre estás expectante a que salga la lista, ¿no? O sea, siempre es como las noticias, quién va a salir, qué jugadores. Obviamente, más o menos te imaginas que algo va a pasar o a veces no sabes qué realmente va a pasar. Hoy, pues es mucho más fácil, ¿no? Porque hoy ya se anuncia a veces mucho antes. Hay los llamados que también te hacen decir, mira, pues vas a estar convocado a la selección. Y cuando está tu nombre, pues es como, estás dentro de la selección que va a ir al Mundial. Entonces esto es siempre lo he dicho, es una satisfacción, obviamente es algo muy, muy, que te da mucho orgullo de pertenecer a la selección, de defender los colores de tu país. Y creo que es el momento más importante de la carrera de un jugador.
Ese es mi punto de vista. Y ese es lo más alto que un jugador puede llegar a sentir y puede llegar a, pues obviamente a palpar, a sentir, a jugar, que es jugar un mundial y representar a tu país. No, y más a tu edad. Y lo que representó el Mundial de Francia, Pavel, porque la preparación, los meses previos, fueron muy complicados porque no le ganábamos a nadie, Pavel. Sí. No, a ver, te lo dije hace rato, ¿no? Nosotros tuvimos 2 meses en Europa, tuvimos N cantidad de juegos donde no ganábamos a nadie, esa es la realidad. Sí. Y la gente pues nos decía, tienen que regresar, es una vergüenza, mejor regrésense, van a hacer el ridículo. Y no sé si como que toda esa parte también unió mucho al grupo. Otra de las cosas que lo tengo que decir, Manuel Lapuente fue una persona fundamental junto con su cuerpo técnico, que ya tenía a Mario Carrillo, Ariel González era el preparador físico, y bueno, todo su cuerpo técnico. Y algo que tenía Manuel era, vamos, el día más importante es el día 13 de junio de 1998. Y jugábamos los partidos amistosos y él decía, y no ganábamos, como lo estás diciendo, y decía, vamos a estar bien. Y tú decías, pues como que, ¿dónde? Porque no le ganamos a nadie. Y él decía, vamos a llegar bien, tengan fe, el partido más importante es el día 13 de junio. Y prepárense, y este es Corea, y imagínense que el rival es Corea y esto, o sea, creo que eso fue fundamental. Y llegamos al Mundial, creo que todos, obviamente, con algo dentro, decir, pues es la oportunidad de revertir esto y de darle al pueblo, pues que esa es la realidad, a nuestro país, decir, pues están equivocados. Y así fue, porque después nos ganamos a la afición, sí. ¿no? Después la afición se volcó con nosotros, la afición llegó, y bueno, pues obviamente era una locura. Los estadios en Francia, cada vez que salíamos a la cancha, el himno nacional, pues era todo verde, color verde. Entonces, cantando el himno nacional, cantando el cielito lindo, todas esas experiencias son únicas, y son únicas, solo lo tengo que decir, a través de los aficionados mexicanos, ¿no? Sí, que siempre lo he dicho, son nobles, en las buenas y en las malas están. A ver, las críticas van a estar, es algo normal. El jugador es profesional y se tiene que acostumbrar a esa situación. Y así fue, tal cual. Porque llega el primer partido, que es contra Corea, y se consigue un resultadazo. Un 3-1, aparte jugando bien al fútbol, contundente. Se veía una selección totalmente diferente. Ahí les cae el 20 de que todo lo que había pasado los 2 meses anteriores habían valido la pena. Yo creo que previo antes del partido inicial del día 13, sí sabíamos que algo importante iba a pasar, ¿no? O sea, nosotros teníamos esa duda. Y cada vez que Manuel Lapuente decía, vamos a llegar bien, el preparador físico decía, todo lo que estamos haciendo, el trabajo que estamos haciendo, vamos a llegar perfecto al día 13. Y ese día, pues todos llegamos bien. O sea, físicamente, mentalmente. Entonces, después, obviamente, del partido que se gana y se juega bien, pues es donde te das cuenta y dices, sí, o sea, sí valió la pena todo esto, sí valió la pena lo que pasamos por esta satisfacción del primer partido y ganarlo. Después viene el partido contra Bélgica, el empate 2-2, y a ti te expulsan ahí, Pavel. Muy joven. Sí. Me imagino que ese fue un golpe durísimo porque, a ver, nunca asimilas bien una expulsión, pero cuando estás tan joven tú dices, ya, o sea, ya valió, ya no volví a jugar, ya me van a... ¿Qué pensaste? No, a ver, te pasa por todo por la mente. Yo me acuerdo que me expulsan, me mandan, bueno, obviamente como a un cuarto. Más bien estaba como ahí, no estaba ni en mi vestidor. Estaba ahí en un cuarto que tenía una tele con, pues ahí la gente, los oficiales y tal. Y ahí estaba viendo el partido.
Uno, pues obviamente me sentía mal por que me habían expulsado. Dos, porque íbamos perdiendo 2-0. Sí. Y se veía con 10 hombres, pues la remontada se veía muy complicada. Y jugamos un segundo tiempo extraordinario, ¿no? Con todos los jugadores, con un buen gol de Cuauhtémoc, Ramón Ramírez, o sea, todos, Luis Hernández, o sea, todos. Y ya cuando obviamente llegamos al 2-2, pero en ese Inter, pues claro que pasaba por mi cabeza decir, de todo, pues tienes la culpa, dejas a tu equipo con 10 hombres, independientemente de que si vas a jugar o no el siguiente partido, ¿no? Porque de cajón, pues ya sabes que no vas a jugar. Pero, pues más bien, si ganas o no el partido. Entonces, en ese momento pasaban miles de cosas por la mente y después terminamos en los últimos minutos empatando y bueno, ahí ya vuelve esa tranquilidad y que dices, bueno, está bien, por lo menos no perdimos, enfrentas a Holanda, que en Holanda, pues bueno, no vas a jugar, y era la incógnita de decir, pues bueno, si puedes jugar el siguiente partido, que era pasar la primera fase. Sí. Y ese partido contra Holanda, ¿tú dónde lo ves? O sea, ¿tú sí te estabas enterando de lo que pasaba en el partido de Corea o no? Sí, nos estábamos enterando un poco porque yo estaba en la banca. Okay. Yo estaba en la banca y ahí veo el partido en la banca, que en ese tiempo te dejaban ver el partido en la banca, aunque estuviera suspendido. Y me toca ver pues todo un gran partido. Bueno, eso sí, hay que admitirlo y reconocer que el primer tiempo nos tuvieron para meter, no sé, 3 o 4 goles Sí. e irse ellos al marcador 3-0. Así de fácil. No sucede y el segundo tiempo México reacciona muy bien, la verdad. Y eso también creo que a la afición le llamó mucho la atención, pero también se enganchó con nosotros, ¿no? Que es esa parte del equipo vino de atrás, tanto en Bélgica como en Holanda, y consiguió los resultados del empate. Y entonces ahí pues la gente estaba, ¿qué te digo? O sea, vuelta loca, ¿no? Porque fueron partidos dramáticos, fueron partidos con garra, con lucha, con entrega, con pasión, que eso es lo que tenía esta selección. Y bueno, calidad también, ¿no? Porque hablar de todos estos jugadores que estamos diciendo, de Luis Hernández, de García Espe, de Cuauhtémoc, de Ramón Ramírez, de Jorge Campos, de Claudio Suárez, creo que tenemos muy, muy buenos jugadores y con esa parte que era algo adicional, que era esa pasión, ese carácter que se le ponía en cada partido. Yo creo que mejor manera de describirlo que ese gol de Luis Hernández, ¿no? Por lo que representó, porque fue como el momento de decir, no importa lo que está pasando con Corea, no, da igual, aquí nosotros ya conseguimos el pase, ¿no? Sí, sí, eso era bien importante. Y en la banca, pues siempre había algo que se había dicho, que no comentar, obviamente, lo que estaba pasando en Corea, ¿no? Ok. Y eso para nosotros era siempre no una ley, pero sí podemos decir algo que era una política de decir, hay que ganar los partidos, punto. O sea, olvídate de qué está pasando en el otro partido, tenemos que hacer lo que nos corresponde, que era exactamente ganar o empatar. Así sucedió. Y con ese gol de Luis Hernández dramático, que eso, creo que todo eso representó lo que esta selección puso en ese mundial. Sí, claro que sí. Y llega el partido contra Alemania. Ya hablábamos mucho de esos 2 meses difíciles, pero en donde Manolo Lapuente como que él analizaba sus cosas, ¿no? Yo creo que él veía con toda la experiencia que tenía y con lo que sabe de fútbol, yo creo que Manolo analizaba mucho sus cosas. Y llega el partido contra Alemania y lo preparan muy diferente, ¿no? O sea, sabían que Alemania había que jugarle con Jorge Campos de líbero, muy adelantes. O sea, ustedes cuando Manolo les dice, así le vamos a jugar a Alemania, ¿se sorprenden? ¿Le creen? ¿Qué pasa por la mente de los futbolistas, Pavel? No, a ver, Manuel Lapuente para mí era ya en ese tiempo un adelantado, ¿no? Porque, pues obviamente era la parte donde él, como tú dices, ya
bueno, características de Jorge Campos, que era un portero ya también adelantado a esa época, que jugaba adelantado, que jugaba bien con los pies. Claudio Suárez, que hacía un líbero, pero a la vez un contención o un 5, ¿no? Ya formaba esa línea después también de 5 cuando se incrustaba entre los centrales. Y tenía esas estrategias o tenía ese análisis Manuel Lapuente. Y no es que a nosotros nos sorprende, porque nosotros lo practicábamos siempre. Practicábamos los entrenamientos, lo que iba a pasar. Y lo que sí era importante era ejecutarlo bien. Y creo que pues, el 70% o a los 70 minutos aproximadamente, creo que lo hicimos muy bien. Y en general en todo el partido, porque ya después, pues bueno, los goles vienen a causa de algunos, siempre va a haber un error y va a haber un acierto, ¿no? Entonces, no se veía por dónde, esa era la realidad. Yo tenía un compañero después en Stuttgart, Marcus Babel, que jugó ese partido y me decía, me acuerdo de ese partido, hacía un calor, me dice, ustedes estaban como frescos, nosotros no podíamos ni con nuestra alma, pero como buenos alemanes no lo demuestran, ¿no? Ese famoso el lenguaje corporal que ellos usan, pues nunca lo demuestran. Y ellos son desde el minuto 1 hasta el minuto 90 o hasta la adicional, que serán 3 o 5 minutos o más, no dejan de luchar. Y hasta que escuchan ese silbatazo final, hasta ahí se para la máquina. Y así funcionan, esa es la realidad. Y bueno, pasó lo que ya todos sabemos, que estos 2 goles, tuvimos una oportunidad de poder hacer un gol, pero bueno, pues todo eso ya lo sabemos y todo eso ya es historia. Cuando cae el gol del Matador, que se abre el marcador y de repente decimos, caray, estamos ahí. O sea, estamos cerca de llegar a los cuartos de final. ¿Ustedes qué decían? ¿Se la creían? ¿Lo dimensionaban? Sí, a ver, cuando estás dentro del partido, por supuesto, porque planteas y haces la estrategia para esos momentos. Y por supuesto, nosotros sabíamos que le podíamos hacer un partido o un gran partido a Alemania. Y sabíamos que se la íbamos a complicar. Y cuando vamos al frente del marcador, pues obviamente con mayor razón. Ahora, pues es algo normal, ¿no? Cuando un equipo, en este caso nosotros hacemos el gol, pues Alemania tiene que reaccionar. Y Alemania reacciona de la manera normal, que es empezar a irse al ataque, volcarse al frente, empezar a dejar, a tener más llegadas, a dejar más espacios, que eso a veces en los contragolpes lo estábamos aprovechando. Y es algo normal que los te empiezan a meter en tu propia área, ¿no? Que después termina con estos centros, cabezazos y goles dentro del área por lo mismo, ¿no? Porque ya es un equipo que se la juega toda y bueno, pasan, para mí, yo digo, se puede decir es un error que tuvimos, pero después un gran acierto porque la mete ahí esquinada primero Bierhoff, no sé si fue primero Bierhoff y luego Klinsmann, que son los 2 goles que ellos meten. Sí. Y quedamos eliminados, ¿no? Otra vez, octavos de final. Y tú con 20 años, Pavel, un golpe muy duro para todos, pero evidentemente para ti, porque yo creo que sí, la ilusión va un poco acorde con la edad. Y es tu primer mundial, estabas ahí. ¿Cómo asimilas el quedar fuera, ¿no? El que se acabó el mundial para México. Pues siempre es difícil, a nadie le gusta perder. A nadie le gusta perder. Te vas tranquilo, te vas con un buen sabor de boca porque has hecho todo lo posible por ganar, has hecho todo lo posible por salir adelante. Y bueno, pues obviamente te vas con una frustración, con algo que dices, pues o sea, estuviste tan cerca de ganarlo, pero a la vez, pues tan lejos, ¿no? Porque pues, no lo pudiste ni empatar, no pudiste irte más allá, tiempo extra, algo. Y te queda esa sensación de decir, pudimos haber hecho algo más, ¿no?
Son siempre esas sensaciones que te quedan y más cuando lo has hecho bien, más cuando has hecho todo. Todo me refiero en cuanto a táctica, estrategia, futbolísticamente. Y bueno, también es algo normal que ellos al ir perdiendo, pues se van o se ven volcados hacia el frente. Sí, desde luego. Y llega pues, un periodo de cambio, de muchos cambios en selección nacional, porque llega el Ojitos Mesa, no le va como esperamos, tiene que venir Javier Aguirre. Y a ti, Pavel, ese periodo fue muy difícil porque contabas, no contabas, y al final terminas sin ir a Corea-Japón cuando pues Sí, te tenías la edad y en teoría debías de estar ahí, ¿no? sí, claro, claro. Ahí ya, bueno, fue la decisión de Javier, que exactamente fueron momentos difíciles en la selección. Con Ojitos Mesa, exacto, no tenemos una buena eliminatoria. Termina por obviamente venir Javier Aguirre y ahí es donde pues él hace, digamos, una limpia y ahí saca a muchos jugadores, entre ellos estaba yo y exacto, no voy al mundial, que como tú lo dices, pues tenía la edad, estaba en una muy buena edad para ese mundial, pero bueno, pues las cosas funcionan así, así pasaron. Al principio me costó trabajo asimilar que pues, era recurrente en las convocatorias, estar en la selección, ser titular. Y bueno, es un golpe importante, pero también viene un momento importante en mi club, que es el América, y donde ganamos el campeonato en el 2002 con Manuel Lapuente, después de que 13 años de Sí. sequía del club, ¿no? Un club con tanta historia, con tantos títulos, tener o pasar 13 años sin ningún título, pues era algo grave. Y bueno, pasa que somos campeones. Y también para mí era algo importante, ¿no? El poder salir campeón en México con el América. Entonces, eh, sí lo asimilé, sí fue algo importante y que también me sirvió para empezar de cero, ¿no? Decir, a ver, pues el próximo mundial me tengo desde ahora, me empiezo a preparar, desde ahora mi mente está puesta para el siguiente mundial, que va a ser 2006, y que era también una de las oportunidades para mí de poder llegar a otro de mis sueños, que era jugar en Europa. Y así fue, la verdad, porque sí, consigues ese título con América agónico, ¿no? Por el tiempo extra contra Sí. Necaxa, por todo lo que fue. Y de repente, como casi siempre nos gusta, cambiamos de director técnico para el próximo ciclo. Y llega Ricardo Antonio Lavolpe, que venía de hacer las cosas muy bien, la verdad, tanto con Atlas como con Toluca. Y con Lavolpe sí cuentas muchísimo, Pablo. O sea, eres un indiscutible en su esquema, en su manera de entender el fútbol, en todo. ¿Cómo fue ese proceso con Lavolpe? Pues yo ya lo conocía de Atlas, sabía cómo trabajaba, sabía su filosofía, sabía lo que él quería de los jugadores. Y eso pues, también para mí era muy fácil de entender y práctico. Y como lo dices, me vuelvo otra vez recurrente en las convocatorias, como lo había hecho antes. Eh, Comienzo o, como tú dices, algo importante que fui un jugador que veía bien el fútbol, que leía bien el fútbol dentro de la cancha. Entonces eso también me ayudaba, pero también me ayudaba el que tenía los conocimientos de la Volpe y que aprendí muchísimo con él en el Atlas. Entonces sabía que estando él en la selección, el equipo iba a funcionar de una manera importante, que así pasó. Y dejamos una imagen muy importante en el 2005 en las Confederaciones Uf. y después en el Mundial 2006. Pero para mí esa parte fue fundamental e importante porque entendía y sabía perfectamente cómo era el sistema de la Volpe y qué quería de cada uno de nosotros. Esa Confederaciones del 2005 fue como el momento en el que empezamos a creer todos, ¿no? Yo creo que cuesta trabajo recordar una selección que jugara tan bien al fútbol, la verdad, porque no solamente conseguían los resultados, sino que jugaban muy bien al fútbol. Ustedes internamente, ¿cómo
veían ese proceso? O sea, ¿sabían que estaban para eso o también fue una sorpresa para ustedes? No, no, no. La verdad que nosotros sabíamos que con la manera, cómo lo encarábamos, cómo veníamos, pues mucho tiempo de trabajo, mucho tiempo, que podíamos tener estos resultados. O sea, no era algo que nosotros nos sorprendiera, porque en realidad nosotros el día a día, el entrenamiento, que la Volpe le gusta parar el entrenamiento, corregir otra vez una salida, otra hora por derecha, ahora por izquierda, ahora por el centro, cómo atacamos, cómo defendemos. Entonces, toda esa parte creo que fue fundamental, fundamental porque después en el Mundial, como dices, primero en las Confederaciones, después en el Mundial, pues lo hacíamos la verdad muy bien. Y una eliminatoria que pues lo dice la Volpe, ¿no? Caminando, pues sí, la verdad es que sí, y no es lo normal, y lo hemos visto en los últimos años, que pues, lo normal no es caminar en la eliminatoria, se sufre y se sufre mucho, lo estamos viendo en Qatar, pues, nos costó trabajo llegar, la verdad, ¿no? Y ustedes esta eliminatoria, pues la verdad es que lo hicieron ver fácil, Pavel. Sí, y en México somos muy dados, ¿no? También a estas críticas, a siempre buscar algo malo, siempre. O sea, si ganaste, no, pues es que jugaste con el peor Costa Rica. Bueno, si de repente a lo mejor el mejor partido de El Salvador contra México, y no, porque es esto. Y siempre hay un pero, siempre. Y, y por qué no siempre decir, bueno, como tú dices, se ganó bien, la selección está bien, o sea, pero siempre hay un pero en México, siempre. Y lo he dicho, ¿no? Sea el técnico que esté, sea hoy el Tata, sea Guardiola, sea Klopp, sea Tuchel, el que sea, siempre nos vamos a quejar, siempre. Entonces, eh, esa eliminatoria sí fue importante, pero sobre todo en la parte no tan solo que sí, obviamente, claro que sí es importante el haber calificado con anticipación, pero más importante era el funcionamiento del equipo. Y que ese funcionamiento del equipo lo trasladamos a las confederaciones y al mundial. Sí, porque cuando llega el Mundial, obviamente llegamos ilusionados. Llegamos con un Sí, estado de ánimo diferente a los mundiales pasados por la confederaciones, por la eliminatoria. Y la sí, fase de sí. grupos, a lo mejor, Pavel, no fue como nos la imaginamos, ¿no? Fue una fase de grupos más difícil de lo que pensamos. Pues es que sí, o sea, nunca va a ser fácil. A veces se puede ver fácil o se puede ver que el equipo lo hace fácil, pero de que va a ser difícil, siempre va a ser difícil. Siempre una eliminatoria jugando en CONCACAF, ir a El Salvador, a Costa Rica, Honduras, Jamaica, y por ahí se mete Trinidad y Tobago. Bueno, hoy está Canadá, Panamá, pero no es fácil, no es fácil. Y lo vemos no solo en CONCACAF, lo estamos viendo en Europa y lo vemos en CONMEBOL, que ya no es tan fácil, ¿no? Las distancias también se acortan. eh, Hay jugadores también importantes de otras selecciones, que jugadores, el caso de Canadá, Alemania, pues muchos ya están en Europa y saben ese roce, esa competencia. Entonces, eh, no es fácil, la verdad. A veces demeritamos el trabajo que se hace de los técnicos, de los jugadores, y me parece que ahí a veces mi punto de vista nos equivocamos, ¿no? Porque a diferencia de otros países que sí se les critica bastante, llámese Brasil, llámese Argentina, Sudamérica en general, se critica bastante. Se critica el funcionamiento, se critica las cosas, pero eh, nunca he visto que demeriten el trabajo. Sí. Nunca he escuchado que digan, no, es que el rival era el más flojo. No, hay que ganar, punto. Y eso después se puede desglosar tácticamente, futbolísticamente, si los rivales, si México fue superior o los equipos en Sudamérica fueron superiores a los otros. Entonces,
Eso a veces yo no lo veo en México, ¿no? Y siempre estamos demeritando. Bueno, sí, ganamos, pero no gustamos. Entonces, al final de cuentas, hay que tener una coherencia, hay que ser congruente y lo más importante es ganar. Y Sí. muchos dicen, sí, hay formas, ¿no? Claro que hay formas. A lo mejor a alguien le gustará de una forma defensiva, a otro de otra forma ofensiva. Lo hemos visto hoy en la Champions League, que es lo que hoy, y no hoy, de siempre, el torneo después del Mundial más importante, pero lo hemos visto también. Y en selecciones, en Copas del Mundial, lo hemos visto. Hoy las distancias se acortan. Sí. Y eso creo que en México no lo vemos tampoco, ¿no? Que las críticas siempre van a estar. Y el jugador y el entrenador y la gente que está, tiene que estar acostumbrado a eso, ¿no? Juegas bien, obviamente vas a tener buenas críticas, juegas mal, no vas a tener críticas buenas, vas a tener críticas que no van a ser buenas, van a ser malas, y que a veces también hay una crítica constructiva, pero a mí hay algo que no coincido, ¿no? Y más jugando fuera, viviendo fuera, te das cuenta de muchas cosas, que también es una parte cultural y que eso, si queremos cambiar, y que, como lo he dicho, que ese famoso quinto partido, pues hay que cambiar y hay que cambiar la estrategia, o sea, no cambiar la estrategia para jugar, sino la estrategia o la mentalidad de decir, como lo dije hace rato, lo más importante es ganar. Hay que ganar siempre. Después, si jugaste bien, mal, bueno, después se puede mejorar, ¿no? Se puede dar algo que tú o el técnico, los que están, se puede mejorar. Que se puede jugar mejor, que se puede salir jugando mejor, que se puede defender mejor. Siempre hay para mejorar, siempre. Pero al final, y lo más importante es ganar, Sí. ganar. No hay otra cosa más importante que ganar. No, y siempre va a ser más fácil corregir ganando, eso también es un hecho, ¿no? Sí, Por la también. presión, por lo que te quita. O sea, si corregir perdiendo, la responsabilidad es doble, ¿no? Pero si consigues los resultados como sea y con base en eso buscas mejorar el funcionamiento, va a ser más fácil, Pavel. Sí, y te lo digo, o sea, te estoy abierto. Hay selecciones, volvemos a lo mismo, donde hay una crítica muy fuerte, ¿no? Brasil, Argentina, Alemania, Uruguay, Inglaterra, se les critica fuerte y se les exige también, porque esa es parte de esto, ¿no? Hay una exigencia, pero nunca, no sé si nunca o casi nunca, yo he visto programas, diarios, oye, sí, pero está bien, ganamos, punto. No es, no, sí, pero es que el rival era el peor, sí, pero es que ganamos con un gol que fue en fuera de lugar y que no sé qué, o sea, dices, bueno, a ver, ganaste. Hablemos sí, de las cosas positivas, de lo que gana y de lo que está mal futbolísticamente, hay que ponerlo con bases. Sí, de acuerdo. Y ese mundial yo creo que por eso a lo mejor nos dolió tanto quedar eliminados, porque veíamos esas bases, porque habíamos aprendido a ganar, porque aparte Sí, jugábamos bien, y llega sí. Argentina, que pues, a ver, Argentina siempre va a ser Argentina, pero es que aún siendo Argentina, Pavel, creo que México fue superior a Argentina en esos octavos de final. Sí, yo coincido y platicando con gente y jugadores también argentinos que les tocó estar en ese partido, te lo dicen, ¿no? La verdad que no veíamos por dónde. O sea, no veíamos por dónde venía, no veíamos cómo venía la situación. O sea, y eso de verdad que te duele, obviamente, como tú dices, porque estás tan cerca, o sea, mismo como en Francia, tan cerca de poder, que estás con una de las potencias mundiales, jugarle de tú a tú, irte hasta los tiempos extras y solo con un majestuoso gol, pues se tenía que definir, ¿no? De esa manera. Pero son aprendizajes y que quedan, volvemos a lo mismo, está bien, pierdes, pero te quedas con un buen sabor. Y yo diría que esto es un proceso, ¿no?
Y que, bueno, esperemos que a lo mejor este mundial pueda ser diferente. Puede ser este mundial, el que sigue. Es un proceso. Y cuando estás en un proceso, tú tienes que tener las metas a corto, mediano y largo plazo. Y ahí te vas a dar cuenta si realmente está para conseguir esas metas o no. Ese partido que aparte el gol de Rafa creo que nos hace ilusionarnos a todos, porque de Sí. nueva cuenta, ¿no? O sea, lo mismo que contra Alemania en el 98. O sea, ahí estamos, parecía que era la nuestra. Y lo describes muy bien, porque sí es un gol de otro partido. O sea, lo de Maxi es pues, el gol imposible. ¿Cómo recuerdas ese gol, Pavel? Yo salgo en ese partido como al minuto 30 por una lesión muscular, un desgarre. Y pues obviamente ya todo el resto del partido lo vi en la banca. Era muy parejo, estaba muy parejo el partido, esa es la realidad. Y cuando viene este gol que dices, bueno, a ver, si somos honestos y aterrizados, pues de 10 o de 1000, pues será un gol de esos, Sí. ¿no? La verdad. Y bueno, pues nos tocó a nosotros y bueno, ¿qué haces, no? Y lo vivimos, pues obviamente, ya después esa reacción, no tuvimos esa reacción, había poco tiempo también, y ya no tuvimos esa reacción para poder empatar el partido. Y en la banca, ¿qué se dijo, Pavel? O sea, cuando ves que Maxi hace ese gol, ¿qué decían entre ustedes o silencio nada más? No, a ver, cuando pasas, cuando hay estas situaciones, es un silencio. O sea, no hay mucho que decir, Sí. no hay mucho que comentar. O sea, es una frustración, esa es la realidad, ¿no? A todo esto de que estás jugando, de que estás jugando bien, eh, y eso es lo que hay. O sea, se dice poco, esa es la realidad. A ti te sirve mucho ese mundial, definitivamente, porque consigues el sueño de ir al fútbol europeo y aparte a un fútbol muy competitivo como es el alemán, en donde te consolidas. O sea, si ya habías demostrado cosas importantes en América, saliste campeón 2002, 2005, también siendo hombre muy importante, te catapulta el mundial. O sea, ahí también dimensionas que un mundial te abre las puertas, ¿no? Sí, a ver, yo sabía que el mundial era mi última oportunidad y me preparé exactamente para ese mundial. Me preparé para poder estar bien en todos los aspectos y que, y que sabía que era la última oportunidad. Entonces, para poder cumplir este sueño de jugar en Europa, que termino quedándome en Alemania, como tú dices, una liga tan competitiva, Uf. con estos alemanes, con esta mentalidad que tienen ganadora y que van al frente y como lo dije hace un rato, no importa si es el minuto 1, si es el minuto 90, ellos dan lo máximo y van al frente siempre. Y así fue, por supuesto que para mí fue muy importante y a raíz del Mundial y que ya después mismo la Confederaciones, pero claro que el Mundial te abre las puertas. ¿Cuántas veces hemos visto jugadores que hacen un gran Mundial y después se terminan yendo a grandes equipos o en nuestro caso quedándonos en Europa? Sí, que yo creo que ese es el objetivo y el sueño pues de cualquier futbolista, ¿no? Latinoamericano, el poder dar el salto porque creces una barbaridad, Pavel. Y yo creo que tú lo viste. Ya habías conseguido cosas importantes en México. Claro que sí, la Confederaciones del 99, habías conseguido con América, eras un futbolista importante, pero en Europa te diste cuenta de muchas otras cosas, seguramente. Sí, una de las cosas importantes que es esto que te estaba comentando hace un rato en esta entrevista. Una de las cosas que a mí me llamó la atención y que lo digo es, hay que ganar. Y eso es siempre, desde los entrenamientos, cómo se entrena, cómo se vive, cómo se juega, es ganar, ganar, ganar. Y eso es algo que tendríamos que cambiar en México. Algo curioso es que me acuerdo perfecto en Alemania cuando
iniciamos el campeonato en la Bundesliga, por los 4 partidos no estábamos tan bien. Creo que habíamos empatado 1, habíamos perdido 3 y estábamos ahí, ¿no? Pero el primer partido, me acuerdo, jugamos en casa con Nuremberg y lo perdimos. Y era como pues un drama. Sí. Y yo decía, pero espérate, todavía faltan 32 fechas, 33 fechas. Entonces ahí te das cuenta que cómo se vive, ¿no? La diferencia en México, bueno, faltan todavía 33 fechas, Sí. ¿no? O faltan 16 fechas. O califican faltan, 12. Tranquilo que califican todos. Y acá no, acá es, pues yo decía, pues todavía falta mucho tiempo. No, era realmente esta parte donde decir, es que no, o sea, si pierdes hay una tristeza también grande, que es algo normal, pero es que tienes que ganar. Y así es. Y desde los entrenamientos, como decía, tienes que entrenar al máximo, siempre. Y jugar al máximo, siempre. Entonces, creo que esas cosas sí las aprendí, por supuesto, que no las tenía. Y a lo mejor también en la adaptación, que fue más rápido, todo eso, pues porque de una u otra manera mi forma de ser, mi forma de pensar es parecida, o es así, y por eso me adapté tan rápido al fútbol de Alemania. Y creo que eso es fundamental en ellos. Oye, Pavel, esta selección de Gerardo Martino, estamos a nada de que arranque Qatar. ¿Cómo la ves? Sí. O sea, ¿cómo ves a este equipo mexicano? ¿Sientes que ilusiona lo suficiente? Mira, sé que es complicado de decirlo si ilusiona o no ilusiona. A mí, en lo personal, me ilusiona siempre. Y siempre me va a ilusionar la selección nacional. Y sigo teniendo fe en los jugadores, sigo teniendo fe en el técnico, sigo teniendo fe en que las cosas pueden ser mejor, siempre y cuando también los jugadores lo crean de esa misma manera. Eso sé que es difícil, ¿no? Me acuerdo también en el Mundial pasado que México, no, contra Alemania, yo decía, se le puede ganar, ¿por qué no? Uh-huh. Siempre hay una primera vez. No, que es Alemania, que es, bueno, y puedes jugar 10 partidos y 10 partidos pierdes 8, pierdes 9 y ese 1 lo ganas. Y a lo mejor es o Argentina, ¿por qué no? Entonces, a mí en lo personal, sé que el aficionado, pues obviamente está dolido, no ha sido los últimos, digamos, o el último tercio, el último año, digamos, o este último periodo de eliminatorio, pues no ha sido bueno para la selección, ¿no? Pero sí creo y sí tengo fe que puede ser diferente. Ahora, también hay que ser conscientes que cada jugador no ha estado al nivel que está, digamos, el primer trimestre o la primera parte de la eliminatoria, ¿no? El equipo vino de más a menos. Entonces, si los jugadores no están en el mejor rendimiento, en el mejor performance que tienen que estar, pues va a ser difícil que conjuntamente tengas la mejor versión de la selección nacional. Entonces necesitamos que los jugadores estén a su máximo nivel de capacidad y de rendimiento. Si teniendo eso, pues claro que la selección va a tener otro rendimiento. Porque hoy cuando sale el sorteo y vemos el grupo, a ver, ningún grupo es fácil en el Mundial, eso es un hecho. Ni uno. Pero vemos Argentina, Polonia, Arabia Saudita, que está muy cerca. Creo que eso no le hemos dado la importancia, pero prácticamente van a ser locales en el Mundial. Entonces, por supuesto que van a ser locales. Es un grupo bien difícil, Pavel. Claro que es bien difícil. Y como lo dices, no hay nada fácil. Y en un Mundial no es nada fácil. Pero también creo que eso también es importante, ¿no? A veces el mexicano, cuando sale de su zona de confort, siempre vemos la mejor versión del jugador. Y no solo del jugador, en general, es cultural, ¿no? El mexicano en sí tiene, yo siempre lo he dicho, muchas cualidades, muchas capacidades, y nos falta a lo mejor creernos de más esa parte, ¿no? Como a lo mejor los argentinos, brasileños, uruguayes, alemanes
pues sí se lo creen de lo que son capaces. Y nosotros pues, nos tenemos que creer también de la capacidad que tenemos, ¿no? También hay que ser realistas, y lo he dicho muchas veces. En México pensamos que México tenemos una selección que sería Serie A. Para mí Serie A sería los campeones del mundo, ¿no? Inglaterra, Italia, Francia, bueno, Inglaterra ahora últimamente, ¿no? Porque antes también ha tenido siempre sus altibajos, pero digamos, Brasil, Argentina, Francia, eh, dije Inglaterra, ¿no? Y después vienen las demás selecciones, digamos, en el pelotón B, donde ahí, que competimos contra estas selecciones A, claro que competimos, ¿no? Le competimos a Holanda, le competimos a Alemania, le competimos a Brasil, le competimos a Argentina. Estamos ahí. Entonces, eso también hay que tener una realidad y hay que ser realistas de lo que tenemos. Entonces, todo el mundo, no, es que, bueno, sí, perdimos en Rusia con Brasil, y si analizamos hombre por hombre, sin, obviamente, hablar mal de nadie, pues vemos que los brasileños tienen a sus mejores jugadores en los mejores equipos del mundo. Claro. Y México, ¿cuántos jugadores participan o están en equipos también top? No, muy pocos, muy pocos. Entonces, claro que hay una diferencia. Y claro que hay una diferencia grande. Entonces, eso también hay que ver. Entonces, sí, somos un equipo, una selección que compite contra estas selecciones. Y que un día se le puede ganar, claro que se le puede ganar. Como le dije, puedes jugar 8 partidos, o 9 o 10, y de esos 10 a lo mejor ganas uno. No, y que nos ha pasado. Porque nos pasó con ha Alemania en pasado. Rusia, pero también nos pasó Claro. con Brasil en Brasil, con ese empate que fue espectacular, con Francia en Sudáfrica, nos pasó. Claro, O sea, con Francia, con sí, Italia. Digo, también. no, o sea, es lo que te digo, o sea, México está a competir. Entonces, claro que nace esa ilusión del aficionado. Y qué bueno, porque eso también te exige y la vara está alta también. Pero también tenemos que aterrizarnos y decir, a ver, señores, México está para competir. ¿Y qué vas a ganar? Claro que puedes ganar, porque es un juego. Es un juego donde pueden pasar muchísimas cosas imponderantes que hay en un partido de fútbol de 90 minutos y más. Y eso puede pasar. Y siempre lo he dicho, pues algún día, pues ese día puede ser hoy. ¿Por qué hoy no? ¿Por qué hoy no se le puede ganar a Argentina? No, pero es que Argentina llega en mejor momento. De acuerdo. Estamos de acuerdo. Pero bueno, se le puede ganar. De acuerdo, de acuerdo. Y ojalá que sea en Qatar. ¿Vas a ir al Mundial, Pavel? Si me invitas, claro que sí. No, hombre, tú siempre estás invitado. Tú siempre estás invitado. Pavel, ojalá que tengamos el gusto de vernos por allá. Te quiero agradecer tu tiempo, la honestidad y la transparencia para platicar y recordar estas anécdotas. Por supuesto que vas a tener álbums del Mundial, porque yo sé que Claro. en casa te los deben de pedir mucho, ¿no? Ah, no, pues en mi casa esto es el pan de cada día. Sí, pues habrá que tenerlos y disfrutar juntos esta Copa del Mundo que ojalá sea de alegrías para México. Muchísimas gracias, Pavel. No, hombre, gracias. Gracias a ti, Nico. Y bueno, pues en México que tenga un buen mundial. A la gente, obviamente, sé que no, a lo mejor no está en el mejor mood, digamos. Sí. Pero bueno, va a llegar tengo esa fe que los jugadores también se conecten, lleguen bien conectados al mundial y que ya empiecen desde ahora. Bueno, hay un partido amistoso ahora, pero ya que hoy empiecen a pensar de lo que se va a vivir en el mundial y de lo que pueden ser capaces. Ojalá que así sea. ¿Quieres abrir unos sobres del Mundial? ¿Qué ahí tienes? Órale, va. A ver. Déjame, tengo mis lentes porque si no. Si ya tienes que calzar lente. Ya, Ve, y veme. decías de los cincuentones, Pavel. Pues, imagínate, esos ya están viejos, pero. Szczesny, Poland.
Keylor Navas. Arquerazo. Acá. Que me salga un Mexican. Aquí el equipo de Japón me sale a mí. Acá me sale Saudi Arabia. Eustaquio, Nuno Méndez. Mohamed Cano. Mira, me salió aquí Luis Romo, mira nada más. Ya. Ah, bien. 1.82. Dinamarca. Otro de Arabia Saudita. Fíjate que me han salido rivales, puros rivales de México, ¿eh? Puros rivales de Perdón. México. Pues ahí está, para que vayas entrenando el abrir sobres, No, Pavel. pues me parece muy bien. Está bien. Ya espero que Panini me llegue. Sí, así será. Gracias, Pavel. Un abrazo. Hombre, gracias. Abrazo. Bye.